rogando que el Señor hable a cada una de nuestras vidas. Quiero llevarle a Isaías 42, verso 1, y quisiera compartirle acerca de algunos poemas o canciones que tiene el profeta Isaías en esta mini Biblia, porque algunos le llaman la Biblia en extracto, porque el libro de Isaías tiene 66 capítulos, así como la Biblia tiene 66 libros. Y en este capítulo 42, el capítulo 42, de ahí en adelante vamos a hacer un viaje a través del tema principal de la Biblia, que es la persona del Señor Jesús. Es como cadenas montañosas. Algunos eruditos o allí algunos que han estudiado le llaman así también, o Isaías como la cumbre más alta de la profecía mesiánica. Cuando Isaías nos habla aquí, no hay otros pasajes que nos hablen o libros del Antiguo Testamento que nos hablen de una manera más elocuente acerca de la persona del Señor Jesucristo. Y dice aquí en Isaías 42, verso 1 al 4, dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperen su ley. Cualquier lector ávido de las Escrituras se dará cuenta de que se trata nada más y nada menos que de la persona del Señor Jesucristo. Y desde el capítulo 42 al capítulo 53 de Isaías encontramos por lo menos 4 cánticos o 4 poemas, 4 poesías acerca del siervo de Jehová. Y en ninguna parte se habla más claro en el Antiguo Testamento que en el libro de Isaías acerca de la persona del Señor Jesús. Aquí nos habla del Señor como el siervo, como el escogido, como el escogido de Dios, aquel que va a disfrutar de todo el cuidado de su Padre, de todo el cuidado de Dios, y en quien el alma de Dios tiene contentamiento. Cuando leemos esta porción de las Escrituras, inmediatamente vamos a recordar en aquel episodio cuando el Señor Jesucristo va a ser bautizado por Juan y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y se oye la voz desde el cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Hijo amado del Padre, el cual disfrutaba de la complacencia de Dios, porque el Señor Jesucristo dijo: el hacer tu voluntad, oh Padre, me ha agradado. Mi comida y mi bebida es que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y no hay otro hombre sobre la tierra que haya cumplido esto delante de Dios. La Biblia nos dice que no hay justo ni aun uno, que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero en la persona del Señor Jesucristo encontramos un siervo en el cual el alma de Dios, por decirlo así, porque las Escrituras nos muestran la figura antropomórfica de Dios, cuando habla de las palmas de las manos, cuando habla del alma, cuando habla de las nubes son el polvo de sus pies, etcétera, está hablando en una manera para que nosotros en nuestra mente finita podamos entender de que el sentimiento de Dios
cuando están los sentimientos de Dios comprometidos con la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo. Mi alma tiene contentamiento. ¿En qué mi alma tiene contentamiento? El Padre se complacía en su Hijo Jesucristo. Y dice, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Y aquí vemos, cuando vemos en la cadena montañosa, como algunos observadores de las Escrituras lo han mencionado, una cadena montañosa en las profecías y que nos va a llevar hasta la cruz del Gólgota en el tiempo. Y cuando algunos le han puesto nombre a estos poemas, como la Rapsodia de la Redención a Isaías 53, o el poema del siervo sufriente en Isaías capítulo 53. El Pasional de Oro, por ejemplo, también ha sido llamado, y como Isaías 53, por ejemplo, el siervo sufriente de Jehová es el texto más importante del Antiguo Testamento. Es como el evangelista neto del Antiguo Testamento, el profeta Isaías. A medida que avancemos a través de los poemas del siervo, una lectura atenta o ávida, como mencionaba, nos va a mostrar facetas de la persona del Señor Jesucristo, donde dice, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, porque tendrá el precursor a Juan, cuando va anunciando, dice que es la voz del que clama en el desierto, la voz del que clama en el desierto. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Cuando se habla de la caña cascada, de la caña que está quebrada, o del pábilo que está humeando a punto de apagarse, el Señor no lo apagará ni quebrará esa caña cascada. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperen su ley. Y vemos en esta profecía, aquí en este poema del siervo de Dios, donde desde su comienzo hasta el final, de principio a fin, vemos allí adentrarse en la eternidad, cuando este siervo establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Las costas esperarán su ley. Cuando allí dice que este siervo será sostenido, el Señor presenta a su Hijo. Dios el Padre está presentando a su Hijo en el Antiguo Testamento. Aquí está en el carácter, el método y la misión del siervo de Jehová. El siervo es divinamente elegido, es escogido, porque está allí en el consejo eterno. Y quisiera que pensáramos, no estoy separando al Señor Jesucristo de la deidad en la eternidad, porque Él es Dios por sobre todas las cosas. Y lo dice allí Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuando le vemos que es escogido, es llamado, equipado y puesto en marcha, según Gálatas capítulo 4, verso 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. El Señor sostiene al que es profeta, sacerdote y rey. El siervo humilde, gentil, voluntariamente asume sus responsabilidades. El Señor Jesús asumió su responsabilidad. Cuando Juan le dice, yo debo ser bautizado por ti, y el Señor le dice, deja, porque conviene que cumplamos toda justicia. Y el Señor Jesús se somete a la voluntad del Padre. Él está resuelto a hacerlo. Cuando nos dice que no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, en Mateo capítulo, en los primeros versículos,
Mateo cita versículos del 1 al 4, con una ligera vocación, muestra al Señor atribuyendo el ministerio del Señor Jesús en Israel. Jesús hizo la voluntad del Padre y la obedeció en su totalidad. Obedeció al Padre. Podía hacer algo que Israel jamás en su vida lo había hecho. El Señor Jesús lo hizo porque estaba completamente bajo el control y la dirección del Santo Espíritu de Dios todos los días de su vida. Dios había puesto su espíritu en él. Dios había puesto su espíritu en él. He puesto sobre él mi espíritu. Y el Señor Jesús, allí en los primeros capítulos, vemos que el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto. Era dirigido por el Santo Espíritu de Dios. Tenía todo el control de su vida. Ahora muestra el carácter mesiánico de este poema. Este poema es un poema acerca del Mesías. En Isaías capítulo 61, verso 1, dice, cuando el Señor está allí en Mateo 11 y en Lucas 7, dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Es el Señor Jesús cumpliendo su ministerio. Pero es tremendamente fuerte la predicación de Isaías, la predicación del Evangelio, mostrándonos el mensaje del Mesías, el mensaje mesiánico, el mensaje del Señor. En Mateo 3:16, cuando está allí bajando a las aguas, en el 4:1, cuando es llevado por el Espíritu al desierto. La tarea del siervo va a ser establecer justicia en la tierra. Va a establecer justicia en la tierra. Y mire, cuando miramos hacia afuera, en estos tiempos tan peligrosos, en estos tiempos tan difíciles, no vemos justicia para nada. Cada uno quiere hacer lo que bien le parece. Cada cual quiere vivir como bien le place. Y todo el mundo está ajeno a pensar en Dios. Ni por si acaso, como lo decimos aquí, ni por casualidad pensar en Dios. ¿Qué dirá el Señor acerca de la vida que lleva el hombre? A los hombres no les interesa de ninguna manera. La tarea de este siervo, de este Mesías, anunciado por Isaías, era establecer justicia en la tierra. Esa era la tarea de Emmanuel. Cuando allí en Mateo se dice, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero Emmanuel fue rechazado. Emmanuel no fue aceptado, pues a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Dios puede lograr la gran responsabilidad dada a este siervo. Cuando Jesús vuelva en su segunda venida, él traerá todas las naciones justicia sobre la tierra. Los logros de Israel nunca llegaron a un nivel tan alto como la persona del Señor Jesucristo. Pues el pueblo de Israel le rechaza. De hecho, Israel se caracterizaba por su injusticia. ¿Cuántas veces quisieron despeñarlo? ¿Cuántas veces quisieron matarlo? Le persiguieron. Ahora hay argumentos suficientes en el Nuevo Testamento para establecer que estas profecías hablaban acerca de la persona del Señor Jesucristo, el ungido del Señor. Y este cumple allí con estos primeros versos de este poema, de este primer poema del siervo. Allí en Isaías 49, verso 1 al 6, Isaías 49, verso 1 al 6 dice así: Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre,
Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo, mi siervo eres tú, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré a los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y cuando leo estos versículos, desde el verso 1 al 6, pareciera que se entremezclara como el pueblo de Israel, con el pueblo de Israel, con el profeta, pero si uno se mira bien los pasajes, se dará cuenta que se habla acerca de la persona del Señor Jesús. Aquí el siervo es visto como un profeta frente a su llamado y a la comisión para la restauración de Israel y la redención de toda la humanidad, porque habla de llamar a Jacob para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Es un siervo que estará encargado con este propósito, con esta misión. El Señor tenía esta misión, anunciar el evangelio, dar a conocer a Dios. Cuando dice que a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jehová me llamó desde el vientre materno, antes que yo naciera, como lo hizo con Jeremías. Él lo equipó con sabiduría de la palabra de Dios. Allí en el verso 2, puso mi boca como espada aguda y me cubrió con la sombra de su mano. El Señor lo preparó. Aquí dice, ¿por qué es el siervo llamado Israel en este pasaje? Sabemos por el contexto en el que la nación no sé a qué se refiere, ya que se sería el siervo que traería a la gente de regreso a Dios. El Mesías es llamado Israel. El Mesías es llamado Israel aquí porque él cumple todas las expectativas de Dios para la nación. Se refiere al Mesías. Es el único que va a hacer volver a Jacob, va a hacer volver a Israel también. Allí habla del reino dividido. Su misión es restaurar el reino a Israel y en llevar la luz a los gentiles. El Mesías siervo recibirá la adoración que él merece cuando él vuelva en su segunda venida. Cuando dice allí, también te di por luz a las naciones para que sean mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Aquí el siervo tiene un propósito, tiene una misión como el siervo de Jehová. El apóstol Pablo y Bernabé fueron testigos del rechazo del evangelio para una audiencia judía. Pablo dice que estas personas, a vosotros, a la verdad era necesario que se os hablara primero la palabra de Dios, pero por como la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles. Pablo y Bernabé, ellos desechan y se vuelven a los gentiles. Vemos en el capítulo 50 un siguiente poema, del verso 4 al 9. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás.
Y mire este pasaje. Cuando uno mira las Escrituras y piensa en la persona del Señor Jesucristo, se va a dar cuenta de quién se trata. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Qué tremendas ofensas hacia la persona del Hijo de Dios, hacia el Mesías, aquel que vino a salvarnos, aquel que vino a pagar el precio de nuestro rescate. Nos encontramos aquí con los primeros sufrimientos del siervo y él experimenta una comunión ininterrumpida con Dios. El deseo de su corazón es hacer la voluntad de Dios a pesar del sufrimiento. Él permanecerá inquebrantable en su fe en Dios, que se establece como un pedernal para hacer la voluntad de Dios, aunque él será rechazado por su pueblo. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, dice el Señor, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. El tomar la barba era una humillación tremenda, era una humillación tremenda. Y dice, no aparté mi rostro de injurias y disputos. Cuando le escupían el rostro, el Señor no escondía su rostro. Cuando le injuriaban, él guardó silencio. Pero qué tremendo sufrimiento para la persona del Señor Jesucristo. Es el varón de dolores, como lo dirá más adelante, experimentado en quebrantos, el varón de dolores. El pueblo de Israel sería rebelde hacia el siervo escogido de Dios, el pueblo de Israel, y lo trataron cruelmente, Y cuando yo veo los sufrimientos del Señor Jesucristo, me miro a mí mismo y me miro como culpable de todo lo que el Señor Jesucristo sufrió allí en la cruz del Calvario, de todo lo que el Señor Jesucristo sufrió mientras estaba allí en el enlosado, cuando estaba allí atado a la columna, cuando era azotado, cuando dice allí la flagra romana o el látigo con huesos o con hierros, le desgarraban la piel. Pienso que todos esos sufrimientos, todos esos dolores fueron por mí, fueron por ti. El Señor, el justo, no merecía pagar esa humillación, pero lo hizo por amor, lo hizo por amor. Esta era, así como trataban a los delincuentes en esos días, así trataron al Señor Jesucristo. Cuando dice allí en los evangelios que le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y le decían, profetiza, ¿quién te golpeó? Profetiza. Y le daban de golpes en el rostro, le abofeteaban, le habían azotado, lo desnudaron y le echaron encima un manto de escarlata y le pusieron una corona de espinas y le decían, salve, rey de los judíos, con una corona tejida de espinas y con una vara le golpeaban para que la espina le clavara en la sien, una caña en su mano derecha, hincando la rodilla delante de él, se burlaban. Salve, rey de los judíos. Le escupían, le golpeaban, le abofeteaban y repartieron luego sus vestidos cuando le quitaron el manto. La flagelación era terrible. Cuando se despojaron le despojaron a la víctima allí, al Señor, le ataron las manos detrás de él, le ataron a un poste corto y el látigo fue una correa de cuero larga con hierro. Salpicaba a intervalos con pedazos de hueso afilados y aglomerado de plomo. El cuerpo de la víctima fue reducido, sangrando allí con ronchas inflamadas y sangrantes. Así lo describe un escritor.
Los hombres muchas veces morían en la flagelación y la pérdida, perdían la razón, la conciencia. Pocos permanecían conscientes. Estas palabras del poeta se cumplieron en el sufrimiento del Señor Jesucristo. Ahora, como un siervo sufriente, él sigue siendo fiel. Las comodidades del Señor, cuando el Señor está obediente, dispuesto y sufrido, se apoya en Jehová. Cuando yo veo las escrituras, por ejemplo, en el Salmo 22, veo los sufrimientos internos de la persona del Señor Jesús. Pero Isaías muestra los sufrimientos externos, externamente la flagelación, externamente el sufrimiento. Y dice allí en el verso 7, del capítulo 50, en el verso 7 del capítulo 50, dice, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él afirmó su rostro, puso su rostro como pedernal. Y en el 8 dice, cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. Cuando el Señor Jesús está en la cruz del Calvario, Él dice, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Clamo de día y no respondes. De noche no hay para mí reposo. Cuando dice aquí Isaías 59, dice aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? Y aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Ahora el profeta hace la pregunta en el verso 10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Yo hago esta pregunta porque la Escritura la hace. En esta noche, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? ¿Quién oye la voz del Señor? Cuando allí el Padre está hablando en los evangelios, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Preste oído, ser humano, dice un himno, a Jesús el Salvador. A él debemos prestar oído. Él nos vino a dar a conocer al Padre. Él nos vino a enseñar acerca de Dios. Pero el hombre no quiere oír a Dios. Le da vuelta a las espaldas. Por eso la invitación en esta noche es volverse al Señor. Y dice aquí el verso 10, el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. En el capítulo 52 tenemos el último poema, y es el más largo porque comienza en el verso 12 y termina allí en el verso, en el 53, 12. Comienza en el 52:13 y termina en el 53:12. Y dice así, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y podemos desglosar este último poema en estrofas. Y en la primera estrofa tenemos profecía. Tenemos la profecía. Mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Y aquí lo podemos ver en dos aspectos.
Vemos al siervo de Jehová que será prosperado, engrandecido y exaltado y puesto muy en alto. Y esto lo vemos al final. Aquí el profeta, proféticamente, valga la redundancia, nos habla de lo que el Señor Jesús lograría cuando ya sería exaltado. Dice, se asombraron de ti mucho de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer. Cuando Él es el más hermoso de los hijos de los hombres, dice el Salmo 45. El más hermoso de los hijos de los hombres. Su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Y fue desfigurado. Cada golpe, cada puñetazo, cada escupo, cada latigazo que recibió el Señor Jesucristo, lo merecías tú y yo, querido hermano, querido amigo. Por eso es que es necesario contemplar la cruz. Es necesario mirar a aquel varón de dolores, como lo dirá más adelante aquí el profeta en este poema. Y este es, siendo el último poema del libro de Isaías acerca del siervo, aquí es como que llega al clímax, llega al máximo, el sufrimiento máximo. Y si fuera una sinfónica, esta sería la conclusión. Sería en increyendo, como se menciona allí en los dolores del Señor Jesucristo. Cuando Él como siervo sufriente, inocente, puro, justo, está padeciendo por nosotros los injustos. Isaías ve al herido, golpeado, castigado, traspasado, plagado, y fue maldito, perdón, llevó nuestra maldición por nuestros pecados. El Señor nos proporciona a este suplente en la paga del pecado. Nosotros debíamos estar allí en esa cruz. Nosotros debíamos estar recibiendo cada golpe a causa de nuestras culpas. Porque Dios es muy limpio de ojos para ver el mal, dice el profeta Habacuc. Aquí podemos ver a la luz de las Escrituras en Isaías 53 la vida, muerte y resurrección de la persona del Señor Jesucristo. Él es el siervo sufriente de Jehová. Y los versículos 4 al 6 podemos ver como testigos de la crucifixión. Y como mencionaba anteriormente, Isaías nos muestra los sufrimientos del Señor Jesucristo vistos desde como un espectador. Dice allí en el verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Allí está usted y estoy yo. Está la persona del Señor Jesucristo pagando. Pero nosotros, ovejas descarriadas, salimos del camino, alejados de Dios, haciendo nuestra propia voluntad, pero Él llevando el pecado de todos nosotros, despreciado y desechado. Aquí vemos en esta segunda estrofa, desde el verso 1 al 6, el desprecio de la persona del Señor Jesucristo. Del verso 7 al 9 encontramos la muerte. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero,
y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Como allí, como oveja, trasquilado, cuando leo este pasaje pienso cuando repartieron entre sí sus vestidos y sobre su ropa echaron suerte. Como oveja delante de sus trasquiladores, le desnudaron. Pero él enmudeció y no abrió su boca, quedó en silencio. Ni una palabra salió de sus labios. Fue llevado como un cordero al matadero. Aquí vemos la muerte del Señor Jesucristo. Y en el verso 9 encontramos la sepultura. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y allí vemos al justo de los justos, muriendo por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Y luego vemos en el verso 10, 11 y 12, vemos la exaltación de la persona del Señor. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Yo quiero mencionar además que la muerte del Señor Jesucristo no fue un accidente. No fue un accidente, de ninguna manera. Él fue a la cruz por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y Dios le levantó, sueltos los dolores de la muerte, exaltado por la diestra de Dios. Y dice allí en el libro de los Hechos: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, exaltado hasta lo sumo. El justo, Cristo Jesús, murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Nosotros merecíamos ese sufrimiento, pero las Escrituras nos revelan que Él fue entregado por el anticipado conocimiento de Dios, el anticipado conocimiento de Dios. En el consejo eterno estaba el Cordero dispuesto a tomar nuestro lugar. Él vino obediente, obediente al Padre, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice allí en el libro de Filipenses, la carta a los Filipenses, dice: haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomando forma de siervo. Y volvemos al mismo concepto, al mismo título que se le entrega a la persona del Señor Jesucristo en estos 4 capítulos que hemos leído, que son los poemas o las canciones de Isaías. Tomando forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es el siervo obediente, es el siervo humillado, es el siervo sufriente de Jehová, es el siervo que cumplió la misión que le fue encomendada. La misión era morir por indignos pecadores como usted y yo, para redimirnos, para llevarnos a su presencia, al cielo mismo, para vivir eternamente con el Padre. Vivir eternamente con el Padre. La misión del Señor era salvarnos, pero además Él vino para que pudiéramos tener con el Dios, comunión con el Dios del cielo, con el Dios eterno. Este es el propósito. No es solamente estar observando allí la cruz del Gólgota siempre, sino que estar allí en comunión con el Dios eterno a través de la persona del Señor Jesucristo. No se puede tener comunión con Dios de otra manera, sino solamente a través del Hijo, a través del Señor Jesucristo, porque Él nos vino a dar a conocer al Padre. Cuando el Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oír, debemos oír al Hijo para poder ir al Padre. Él nos dio a conocer el nombre del Padre.
Él manifestó su nombre, como veíamos domingos atrás, acerca del capítulo 17 del Evangelio de Juan. Él nos ha dado a conocer al Padre y lo dará a conocer aún. Y cada día el Santo Espíritu de Dios permite que nosotros podamos tener esta comunión, estar en relación con Dios. Esta es una vida espiritual en comunión con Dios. No es solamente ser salvos, no es solamente tener la seguridad de ir al cielo, sino que tener la seguridad de tener esta comunión diaria, práctica con el Dios del cielo. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche en cada uno de nuestros corazones. Y si está el hermano Jorge Leighton por ahí que nos pueda despedir en oración, le invitamos para que pueda orar.